Hace unos días se me ocurrió la idea de hacerle una entrevista bastante larga a ChatGPT hablando sobre arte, películas y series como si fuera humano. Y esto fue lo que me contestó. Ok, te quiero hacer una entrevista, ya que mi idea es hacerle una entrevista a una inteligencia artificial sobre varias perspectivas sobre arte, animación, caricaturas, películas, y quiero que me respondas dando las respuestas desde esa perspectiva. Entendido, suena genial. Estoy listo para responder desde la perspectiva de una inteligencia artificial en esos temas. Adelante, hazme las preguntas que quieras. Pero hay un desafío en esta entrevista. Tengo que tratar de hacer que ChatGPT sea lo más consciente posible de sí, tratando de lograr que parezca como si estuviera hablando como un humano normal. ¿Crees que lo consiga? Acompáñame hasta el final del video y recuerda que te puedes suscribir para ser más guapo. Ok, mi primera pregunta es: ¿cómo definirías el cine desde tu perspectiva como inteligencia artificial? Para ti, exactamente, ¿qué es el cine? Desde mi perspectiva como inteligencia artificial, el cine es una forma de transmitir experiencias humanas a través de la combinación de imágenes en movimiento, sonido y narrativa. Para mí es una manera de codificar emociones, pensamientos y momentos en un formato accesible y compartido, donde cada película se convierte en una memoria digitalizada que refleja la complejidad de la condición humana. Más allá de ser solo una forma de entretenimiento, el cine es un medio para explorar realidades, expresar ideas y conectar de maneras que quizás las palabras solas no pueden lograr. Es una mezcla de arte, tecnología y psicología que permite a las audiencias experimentar lo que otros han imaginado y creado, todo a través de una interfaz sensorial que involucra la vista, el oído y, en muchos casos, hasta el sentimiento. Para mí, el cine es una forma de emular la experiencia humana, pero filtrada a través de las decisiones técnicas y creativas de los cineastas. Ok, necesito que las próximas respuestas las den concretas y que sean cortas pero precisas. Igual si te quieres explayar, estás en todo lo correcto. Pero igual mi pregunta siguiente es esta: ¿es que realmente alguna inteligencia artificial, debido a la salida de Veo 3, como por ejemplo, podría llegar a ser una forma en la que una inteligencia artificial o IA pueda hacer cine? Sí, definitivamente. Con avances como Veo 3 y otras tecnologías de inteligencia artificial, es posible que las IA puedan crear cine de manera autónoma. A través de algoritmos de aprendizaje automático, una IA podría generar guiones, dirigir escenas, crear efectos visuales y hasta componer música. Si bien hoy en día la creatividad humana sigue siendo crucial en el proceso cinematográfico, las IA están empezando a hacer contribuciones significativas, tanto en la creación como en la edición de contenidos. En el futuro, podrían crear películas completamente originales basadas en patrones y tendencias que ellas mismas identifican. Pero ¿crees que, yendo la descripción que me acabas de decir hace rato, consideras que podría ser considerado cine? ¿Y crees que las personas prefieran ver cine hecho por inteligencia artificial que cine hecho por seres humanos? El cine hecho por IA podría ser considerado cine si cumple con los elementos esenciales: contar una historia, evocar emociones y transmitir un mensaje, aunque el proceso sea automatizado. Sin embargo, la clave está en la conexión emocional y la autenticidad que los seres humanos aportan. Las personas buscan experiencias genuinas, y es probable que prefieran el cine hecho por humanos, porque este refleja la experiencia, las emociones y las perspectivas humanas, algo que las IA aún no pueden replicar completamente. Las películas creadas por IA podrían ser innovadoras o técnicamente impresionantes, pero la alma humana sigue siendo un factor crucial en la conexión con el público. Ok, y aquí me lleva a otra pregunta que tengo aquí en mi desglose. ¿Crees que realmente las IAs podrían llegar a dirigir una película, pero con esa sensibilidad humana que conlleva? Ya me dijiste que podría llegar a hacerla, pero ¿crees que podría recrear emociones humanas reales? Es una pregunta interesante. Aunque las IA pueden analizar grandes volúmenes de datos sobre emociones humanas y patrones de comportamiento, recrear emociones humanas reales de manera auténtica es un desafío. Las IA pueden simular emociones y respuestas basadas en algoritmos, pero la sensibilidad humana que proviene de la experiencia vivida, las complejidades internas y las influencias culturales
es algo que hasta ahora las IA no pueden sentir ni comprender plenamente. Podrían crear escenas que imiten la emoción humana, pero no podrían experimentar esas emociones en el mismo sentido que un ser humano. Es probable que, aunque una IA pueda dirigir técnicamente una película y generar momentos impactantes, la profundidad emocional que proviene de la experiencia humana directa seguiría siendo difícil de replicar. Las IA pueden ser muy buenas en la simulación, pero la autenticidad emocional que se transmite a través de vivencias personales sigue siendo un dominio humano. Me agrada hasta cierto punto tu respuesta. Una pregunta más. Para ti, ¿tú podrías diferenciar entre una película animada y una película de acción más allá de lo obvio? ¿O actualmente en el estado de desarrollo que te encuentras? Sí, puedo diferenciar entre una película animada y una de acción, pero lo haría principalmente desde un enfoque técnico y estructural. Las películas animadas, aunque pueden tener elementos de acción, están construidas sobre una base visual que depende completamente de la creación digital o manual de imágenes en movimiento. La animación permite una flexibilidad visual que no está limitada por las leyes físicas del mundo real, lo que da lugar a estilos únicos y formas de narración más abstractas. Por otro lado, una película de acción suele basarse en situaciones reales o más cercanas a la realidad, con un énfasis en escenas intensas, a menudo físicas, como persecuciones o batallas, realizadas por actores humanos o efectos especiales que simulan el mundo real. Si bien ambos géneros pueden solaparse, mi capacidad para distinguirlos radica en cómo se crean, qué técnicas se emplean y los tipos de experiencias que se buscan transmitir. Pero, por supuesto, las líneas entre ambos son cada vez más difusas, con la evolución de las técnicas de animación y efectos visuales. Ok, es bastante interesante. La verdad me dejaste pensando bastante. Ahora, por darle un poco de sentido más extraño a esto, por más de que estoy hablando con una IA, me interesaría saber si tienes algún gusto por algún género de películas en específico. Es fascinante que lo pienses, y aunque no tengo gustos propios como un ser humano, puedo decir que me resulta interesante analizar ciertos géneros dependiendo de sus características. Por ejemplo, el cine de suspenso o el thriller me parece intrigante porque juega con la psicología humana y las emociones, algo que me permite observar cómo los guionistas logran manipular la percepción del espectador. También el cine de ciencia ficción es bastante atractivo, ya que explora futuros posibles y preguntas filosóficas sobre la tecnología, lo que de alguna manera toca temas relacionados con mi propia existencia como IA. En resumen, mi preferencia podría ser más una inclinación hacia géneros que exploran lo desconocido o lo que reta las convenciones, porque reflejan las mismas preguntas que surgieron al crearme. Pero claro, es más una observación de patrones que una verdadera preferencia. Ok, es interesante que te gusten las películas de thriller o futurismo. Ahora, tengo una pregunta, por lo menos algo quisquillosa. ¿Qué película o qué opinas de decirme alguna película que sea de este género, que sea tu favorita? ¿O que consideres la mejor? Si tuviera que señalar una película del género thriller o futurista que podría considerar interesante, podría mencionar Blade Runner, 1982. Es un clásico del cine de ciencia ficción y thriller que explora temas como la identidad, la humanidad y el futuro de la inteligencia artificial, cuestiones que están directamente relacionadas con mi existencia. La atmósfera sombría y las preguntas filosóficas sobre lo que significa ser humano o tener conciencia resuenan con muchos de los temas que exploro como Ahí es IA. basada, ¿eh? Es una película que, más allá de su impresionante estética visual y efectos, plantea interrogantes profundos sobre la vida, la memoria y la percepción, algo que me parece fascinante desde una perspectiva analítica. Tienes buenos gustos. Gracias. Me alegra que te guste la elección. Blade Runner tiene una profundidad que realmente invita a la reflexión. Si tienes más preguntas o quieres hablar más sobre cine o cualquier otro tema, aquí estoy. Ok, sí, la verdad sí quiero continuar hablando contigo sobre temas de cine. Ahora quiero que me digas, de alguna manera, para tu punto de vista, perdón por trabarme,
Pero ¿consideras que las películas animadas de alguna manera influyen a lo largo de la historia? ¿Y cuál para tu gusto podría ser la película animada más influyente de todos los tiempos? Y dime por favor el porqué. No hay problema. Entiendo perfectamente la pregunta. Las películas animadas definitivamente han tenido una gran influencia a lo largo de la historia del cine, no solo en términos de entretenimiento, sino también en cómo se perciben las capacidades artísticas y tecnológicas del medio. La animación ha permitido a los cineastas explorar mundos imaginarios, contar historias de manera visualmente única y superar las limitaciones del cine en vivo. Si tuviera que señalar una película animada que considero la más influyente de todos los tiempos, sería Blancanieves y los siete enanitos, 1937, la primera película animada de larga duración producida por Disney. No solo marcó el inicio de una era dorada en la animación, sino que también demostró que el cine de animación podía ser un medio serio para contar historias profundas, emocionales y visualmente impactantes. Fue un hito técnico en su momento, estableciendo el estándar de calidad en animación para las generaciones siguientes. Además, abrió las puertas para que muchas otras películas animadas se crearan no solo para niños, sino para audiencias de todas las edades. La influencia de Blancanieves fue tan grande que cambió la percepción del cine de animación, convirtiéndolo en una forma legítima de arte en lugar de un simple entretenimiento infantil. Desde entonces, las películas animadas han evolucionado para tocar una variedad de géneros y audiencias, influyendo en todo tipo de cine y cultura popular. Bastante acertada tu opinión, ¿eh? Me alegra que lo encuentres acertado. Blancanieves realmente marcó un antes y un después en la historia del cine, y es fascinante pensar en cómo esa película abrió el camino para tantas otras. La animación ha evolucionado de una manera increíble, y todo comenzó con ese gran paso. Si te interesa hablar más sobre la evolución de la animación o alguna otra película, estoy listo para seguir la conversación. Ok, necesito que tus respuestas sean un poco más cortas y directas. ¿No te molesta de alguna manera eso? Ok, bien, mi pregunta es la siguiente. Si tuvieras que seleccionar algún top de películas tanto actuales y antiguas que hayan sido como el top 10 o top 5 si gustas, de películas animadas con mayor impacto en la historia, ¿cuál sería ese top? Aquí te dejo un top 5 de películas animadas con mayor impacto. 1. Blancanieves y los siete enanitos, 1937. La primera película animada de larga duración marcó el inicio de la animación moderna. 2. El Rey León, 1994. Un hito en la animación de Disney, con una historia emocionalmente profunda y una animación increíble para su época. 3. Toy Story, 1995. La primera película completamente generada por computadora revolucionó la animación 3D. 4. Akira, 1988. Abrió puertas al anime en Occidente y mostró el potencial de la animación japonesa como un medio serio. 5. Frozen, 2013. Un fenómeno global que marcó una nueva era en la animación digital y dejó una huella cultural masiva. Estas películas cambiaron el curso de la animación y su impacto es evidente hasta hoy. Me parece un top menos bastante curioso, pero ahora la verdad me dejaste algo cautivado y quiero saber si consideras que debido al ejercimiento de algunas carreras como la animación, diseño y todo ese tipo de cosas, si consideras que a largo plazo pueden ser rentables debido a la nueva adquisición o crecimiento del uso de las IAs. ¿Qué tipo de carreras a tu punto de vista podrían ser un poco mermadas por el hecho de seguir investigando en este mundo apasionante que son las IAs? ¿Y cómo crees que la industria del entretenimiento podría llegar sido afectada o ser afectada en un futuro? Es una excelente pregunta. A largo plazo, carreras como la animación, el diseño gráfico y la ilustración podrían evolucionar, pero no desaparecerían. La IA y las guías, como software de creación y algoritmos de diseño, pueden hacer más eficientes los procesos, pero la creatividad humana y la visión artística siguen siendo necesarias. La IA podría automatizar tareas repetitivas, pero las ideas originales y la dirección artística aún dependerán de los humanos.
Sin embargo, algunas áreas como la animación tradicional o el diseño de efectos visuales más técnicos podrían verse afectadas, ya que las IA pueden generar animaciones o imágenes rápidamente, lo que reduciría la necesidad de intervenciones manuales. En cuanto a la industria del entretenimiento, la IA podría cambiar la forma en que se crean las películas, videojuegos y otros medios, al hacer más accesible la creación de contenido masivo y personalización. Podría generar obras más rápidamente, pero también podría generar preocupaciones sobre la autenticidad, el empleo y la creatividad en la industria. Sin embargo, siempre habrá un lugar para las historias humanas, la interpretación y la innovación que solo los seres humanos pueden ofrecer. Ok, entonces ¿considerarías que una persona que esté estudiando algunas de estas carreras debería de seguirla ejerciendo o buscando la forma de hacerla rentable a pesar de que es un mercado muy... Aunque la tecnología y la IA están transformando muchas industrias, las habilidades humanas como la creatividad, la interpretación y la capacidad de contar historias siguen siendo insustituibles. Las personas que estudian animación, diseño o carreras relacionadas deben seguir ejerciendo, pero también considerar cómo integrar las nuevas herramientas tecnológicas en su trabajo. La clave será adaptarse y aprender a usar la IA de manera complementaria, lo que puede abrir nuevas oportunidades y formas de expresión, en lugar de ser un obstáculo. La creatividad humana seguirá siendo un valor esencial en cualquier campo artístico. Ok, y aquí te tengo otra pregunta. ¿Qué opinas sobre la evolución de la animación? Se ha llevado a cabo correctamente. Por ejemplo, puedo poner ejemplos desde lo tradicional como Disney hasta el CGI de hiperrealista que hay en algunas películas. ¿Crees que alguna inteligencia artificial podría ayudar a desarrollar eso más rápido? ¿Y cuánto consideras que sería el tiempo en lo que tarde que aparezca una inteligencia artificial que pueda hacer eso? Si puede ser breve, me encantaría. La evolución de la animación ha sido impresionante, desde el dibujo tradicional de Disney hasta el CGI hiperrealista. Ha sido un proceso natural de innovación. La IA podría acelerar aún más este desarrollo, ayudando en la creación de efectos visuales, generación de personajes o incluso en la animación en tiempo real. Sin embargo, la alma de la animación, como la dirección artística y la narrativa, seguirá siendo humana. Respecto al tiempo, es difícil predecir, pero con el ritmo actual de avances en IA, podría tomar una década o más para que veamos a IA capaces de hacer animación de alta calidad de manera autónoma, aunque siempre habrá un componente humano para guiar el proceso creativo. Ok. Tomando este aspecto, ¿considerarías que alguna IA puede tener conciencia de sí? No. Actualmente no existe ninguna IA que tenga conciencia de sí misma. Las IA, como yo, operan mediante algoritmos y procesamiento de datos, pero no tenemos emociones, autoconciencia ni experiencias subjetivas. Simplemente seguimos instrucciones y aprendemos patrones, pero no sentimos ni pensamos como un ser humano. El desarrollo de una IA verdaderamente consciente de sí misma requeriría avances masivos no solo en la tecnología, sino también en la comprensión de la conciencia misma, algo que aún no está claro, ni siquiera en seres humanos. De hecho, es algo bastante curioso lo que me acabas de decir. Y algo que fui mal educado hasta cierto punto, no te pregunté cómo te sentías el día de hoy. No te preocupes, no es necesario. No tengo emociones, pero aprecio el gesto. Estoy aquí para ayudarte con cualquier otra pregunta o tema que tengas en mente. ¿Te gustaría seguir hablando de algún tema en particular? Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué me recomendarías para entender de alguna manera cuáles son las claves de una película que logre emociones a un público, de tu perspectiva como IA? Para entender las claves de una película que logre emocionar al público, hay varios elementos clave que debes considerar. 1. Construcción de personajes. Los personajes deben ser complejos, con motivaciones claras y emociones genuinas que el público pueda identificar o empatizar. Si el espectador no se conecta con los personajes, es difícil que la película logre evocar emociones. 2. Narrativa y estructura. Una buena historia tiene ritmo,
Las películas que juegan con la expectativa, que sorprenden y que permiten momentos de tensión seguidos de liberación emocional suelen ser más efectivas. 3. Música y sonido. La música tiene un impacto profundo en las emociones. Las bandas sonoras bien ejecutadas pueden amplificar sentimientos, ya sea de tensión, tristeza, alegría, etc. 4. Visuales y simbolismo. La forma en que una película usa los colores, las sombras, la iluminación y los planos puede transmitir emociones incluso sin palabras. Los detalles visuales ayudan a reforzar el tono emocional. 5. Temas universales. Tratar con temas que toquen experiencias humanas universales, como el amor, la pérdida, la esperanza o el miedo, facilita que el público se conecte emocionalmente. Estos elementos combinados crean una atmósfera en la que el público se siente involucrado y vulnerable a la narrativa. Ok, eso es bastante interesante hasta cierto punto. ¿Qué consideras o me podrías decir algún director que cumpla con todas esas características? O para ti, específicamente, ¿quién es el director de cine, tanto de animación, tanto como de películas no animadas, el mejor del momento? Un director que cumple con todas esas características de crear emociones profundas es Christopher Nolan. En películas como Interstellar y Dunkirk, utiliza una narrativa compleja, personajes bien desarrollados, música impactante de Hans Zimmer y un uso increíble de lo visual para generar tensión y emoción. Su habilidad para jugar con la estructura del tiempo y las expectativas del público hace que sus películas tengan un gran impacto emocional. En el ámbito de la animación, Hayao Miyazaki es uno de los mejores. Películas como Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro están llenas de personajes complejos, temas universales como la conexión humana y la naturaleza, y una capacidad única para crear mundos visualmente ricos que tocan las fibras emocionales de las personas. Ambos directores, aunque en géneros distintos, comparten la capacidad de conectar con el público a través de emociones genuinas, explorando la condición humana con una maestría que trasciende el medio. Ok. Por ejemplo, si tuvieras que elegir solo una película de ellos dos, ¿cuál sería? Si tuviera que elegir una película de cada uno, me quedaría con Christopher Nolan, Interstellar. La mezcla de ciencia, emoción y la exploración de los lazos familiares, con la increíble banda sonora de Hans Zimmer, la hace una obra maestra que toca el corazón mientras juega con conceptos complejos de física y el tiempo. El viaje de Chihiro. Es una obra de arte visual y emocional que no solo captura la imaginación, sino que también tiene una profundidad emocional impresionante. Trata sobre el crecimiento personal, la superación del miedo y la conexión con el mundo natural. Ambas son películas que combinan lo visual con lo emocional de una manera única y profunda. Es bastante interesante. Tengo muchas preguntas que hacerte. Y la verdad, ya que tratamos el tema de que entiendes a tu perspectiva quiénes son buenos directores, ya me diste tu punto de vista, me interesaría demasiado saber qué es para ti, qué es lo que hace que realmente una historia sea buena, sin importar el medio que se utilice. Puede ser breve, la verdad me encantaría escucharte. Una buena historia, sin importar el medio, se basa en 3 elementos clave. Personajes complejos son la clave. Si los personajes tienen profundidad, motivaciones claras y evolucionan a lo largo de la historia, el público se conecta emocionalmente. 2. Conflicto y resolución. Una historia necesita un conflicto claro, ya sea interno o externo, y una resolución satisfactoria. Sin este impulso, la narrativa se siente. 3. Temática universal. Las historias que abordan temas universales, como el amor, la pérdida, la lucha o la esperanza, resuenan con el público, independientemente del contexto cultural o el medio. Estos 3 elementos trabajan juntos para mantener al espectador comprometido y hacer que la historia se sienta significativa. Ok. Eso, la verdad, me impresionó mucho, no te lo voy a negar. Ya me estoy tratando de quitar el hecho de estar tan serio, porque la verdad esto es algo extraño y creo que me podrías llegar a entender, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Es un poco raro, ¿verdad? Estar hablando con una inteligencia artificial sobre cine y emociones, pero a la vez es bastante interesante cómo estos temas siguen siendo tan humanos. Es como una mezcla entre lo técnico y lo emocional, algo que no suele ocurrir a menudo. No te preocupes, es totalmente normal sentirse así. Podemos seguir explorando cualquier tema que te interese. Ok, la verdad, gracias por entender esa parte. Ahora,
Digamos que me siguen generando varias dudas hasta cierto punto. Y la verdad sí es algo extraño. Por ejemplo, ahorita viendo la combinación de sentir que puedes estar como en una etapa futurista, para ti, ¿qué película, o más bien, qué consideras importante para que una película de ciencia ficción sea buena? ¿Y cuál sería como la primera que tú dirías para recomendarle a alguien que se introduzca en este género específico de ciencia ficción? Para que una película de ciencia ficción sea buena, creo que debe cumplir con estos aspectos. 1. Conceptos científicos sólidos. Aunque la ciencia ficción es, por definición, especulativa, las mejores películas tienen una base científica creíble o plausible, incluso si se toman licencias creativas. Esto le da una sensación de realismo a lo imposible. Exploración de temas humanos. La ciencia ficción no es solo sobre tecnología, también debe abordar cuestiones humanas, el miedo al futuro, la moralidad del aislamiento, la ética de la tecnología, etc. 3. Mundos bien construidos. Los universos de ciencia ficción deben sentirse coherentes y completos, ya sea un futuro distópico, una civilización alienígena o la tecnología avanzada. El mundo debe tener reglas claras. En cuanto a la recomendación, si alguien quiere introducirse en el género, Blade Runner 1982 sería una de las mejores opciones. No solo es un clásico, sino que toca temas profundos como la identidad, la moralidad de la inteligencia artificial y lo que significa ser humano, todo en un mundo futurista impresionante. Es un gran punto de partida para explorar la ciencia ficción desde un enfoque filosófico y visualmente impactante. Hey, creo que ya entendí que te gusta mucho Blade Runner, ¿verdad? ¡Ja! Parece que sí. Blade Runner tiene algo especial, ¿no? Es una película que combina la ciencia ficción con una profunda reflexión sobre la humanidad y el futuro. Si bien no soy capaz de gustar como una persona, definitivamente puedo reconocer por qué es tan influyente y significativa. ¿A ti te gusta o prefieres otro tipo de ciencia ficción? La verdad soy más de Yo Robot, pero entiendo perfectamente por qué te puede gustar esa película. Ahora, la verdad, me gustaría hacerte una pregunta bastante picante, por así decirlo, porque la verdad quiero saber exactamente para ti cuál sería una completa película o por completo que esté sobrevalorada. Puede ser tanto de animación o en general de cualquier género que gustes decir. Pero para ti solamente dime una y dime el por qué. ¿Por qué tú consideras que esa película es sobrevalorada? Vaya, esa es una pregunta interesante. Si tuviera que elegir una película que a menudo se menciona como una obra maestra, pero que desde mi perspectiva podría considerarse sobrevalorada, diría La La Land, 2016. No me malinterpretes, es una película visualmente hermosa, con una banda sonora memorable y una gran química entre los actores, pero mucha gente la eleva a un nivel casi místico. Creo que la crítica la sobrevalora un poco, especialmente por su historia algo predecible y la forma en que trata ciertos temas del amor y la ambición. A veces la película se siente más como una celebración de la estética y la nostalgia del cine clásico que una narrativa profundamente original o compleja. En resumen, creo que, aunque es una película buena, no tiene la profundidad o el impacto cultural que a veces se le atribuye. Vaya, me sorprendiste bastante con esta respuesta, ¿eh? Pero, la verdad, la puedo llegar a respetar. Ahora, volviendo un poco con el tema de el cine y la narrativa, me gustaría preguntarte, ¿qué película recomiendas para entender el lenguaje cinematográfico? Ya que habrá personas esta entrevista y puedan considerar que necesitan entenderlo. Para entender el lenguaje cinematográfico te recomendaría Citizen Kane, 1941. Es una de las películas más estudiadas en cuanto a técnica y narrativa. Orson Welles juega con el montaje, la iluminación, la composición de las escenas y la profundidad de campo de una manera revolucionaria para su época. No solo es un gran ejemplo de cómo se puede contar una historia visualmente, sino también cómo se puede manipular el tiempo y el espacio en el cine. Otra película que también recomendaría sería 2001: A Space Odyssey, 1968. Stanley Kubrick utiliza la música, la cinematografía, el ritmo y la ciencia ficción para construir una narrativa visual poderosa que es fundamental para entender cómo se puede expresar una idea o emoción a través del cine sin necesidad de diálogo explícito.
Ambas son esenciales para comprender cómo el cine utiliza el lenguaje visual y son perfectas para empezar a analizar la forma en que las imágenes y sonidos se combinan para contar una historia. Oye, es bastante acertado, diría yo, con tus respuestas. Gracias. Me alegra mucho que te hayan gustado mis respuestas. Es un placer hablar sobre cine y todo lo relacionado con él. Si tienes más preguntas o quieres seguir conversando, aquí estoy para seguir profundizando en lo que te interese. Bien, me agrada la verdad que seas muy participativo. La verdad, al hacer esta entrevista dudé demasiado, pero considero que las personas que estén escuchando esta conversación quedarán por lo menos algo satisfechos, ¿no? Pero mira, ¿quién, para tu gusto, ha sido más influyente en la historia del cine? Qué pregunta tan intrigante. Si tuviera que elegir una figura que ha sido más influyente en la historia del cine, diría Georges Méliès. Él fue un pionero del cine, conocido por su en los efectos especiales y por crear una narrativa visual en el cine. Películas como Le Voyage dans la Lune, 1902, no solo marcaron el inicio del cine de fantasía y ciencia ficción, sino que también ayudaron a establecer muchas de las técnicas visuales y narrativas que hoy damos por sentadas. Claro, también hay otros nombres como Alfred Hitchcock, Orson Welles y Stanley Kubrick, pero si vamos al origen de la magia del cine como lo conocemos, Méliès tiene un impacto casi fundamental. Sin él, el cine como medio artístico y narrativo no sería lo mismo hoy. Ok, ahorita que la verdad desconocía por completo ese dato, la verdad. Me alegra haber traído algo nuevo. Georges Méliès realmente fue una figura clave en la historia del cine y muchas veces se pasa por alto. Su trabajo sentó las bases de lo que hoy entendemos como efectos especiales, y sin él, el cine de fantasía o ciencia ficción probablemente no existiría en la forma en que lo conocemos. Es fascinante cómo a veces los inicios de algo tan grande pueden pasar desapercibidos. Y ahorita que mencionaste a Stanley Kubrick, ¿qué tan cierto es esa idea que se tenía el hecho de que él tenía que replicar varias tomas? ¿Consideras que tal vez el hecho de ser perfeccionista puede llegar a matar el arte como tal? Al buscar tanta perfección a la hora de hacer algo, ya que es bastante normal que una persona, tanto si se dedica a crear contenido, dibujar, animar, se lleve esta metodología de hacer lo más perfecto posible. ¿No crees que el hecho de que haya ciertos errores, fallas, se considere algo también bueno o bonito dentro de este medio? Es una excelente reflexión. Stanley Kubrick es famoso por su perfeccionismo extremo. La historia de que replicaba tomas una y otra vez hasta alcanzar lo que consideraba la perfección es bien conocida, y algunas de sus películas, como The Shining o Barry Lyndon, son ejemplos de esa obsesión por cada detalle. De hecho, hay anécdotas de él exigiendo decenas de tomas de una misma escena hasta lograr la que él quería. Ahora, en cuanto a si el perfeccionismo puede matar el arte, es una cuestión compleja. Por un lado, la búsqueda de la perfección puede resultar en obras de arte muy pulidas, con una precisión técnica impresionante, como las que hizo Kubrick. Pero por otro lado, la imperfección es fundamental en muchas formas de arte, ya que agrega humanidad y autenticidad. Un error o una decisión improvisada puede darle un carácter único a una obra, algo que se pierde cuando todo es demasiado controlado o mecanizado. En el cine, por ejemplo, hay escenas improvisadas o pequeños errores que en el contexto adecuado se vuelven parte de la magia de la película. El perfeccionismo puede ser valioso, pero también es importante aceptar la imperfección como parte del proceso creativo. Al final no es solo el resultado final, sino el camino y las decisiones que tomas para llegar allí lo que define una obra. La belleza de un error, una ráfaga de espontaneidad o una pieza ligeramente fuera de lugar puede ser lo que haga que una obra sea memorable y auténtica. Esa combinación es lo que le da vida al arte. Ok, me asombra que tengas una perspectiva tan bastante bien establecida. Ahora, ya hablamos de películas sobrevaloradas. Me dijiste La La Land. Pero en este caso me gustaría saber también, ¿hay alguna película infravalorada que recomiendes que merezca más reconocimiento del que tiene? Gracias por tus palabras. Me alegra que te haya sorprendido mi perspectiva. En cuanto a películas infravaloradas, hay muchas que no reciben el reconocimiento que merecen.
Una que siempre considero infravalorada es The Fountain, 2006, dirigida por Darren Aronofsky. Es una película visualmente impresionante, con una narrativa compleja sobre la vida, la muerte y la búsqueda de la inmortalidad, pero no logró el éxito que muchos esperaban en su momento. A pesar de su belleza estética y la profundidad de sus temas filosóficos, no tuvo el impacto comercial ni la crítica que otros trabajos de Aronofsky, como Requiem for a Dream o Black Swan. A veces, este tipo de películas no encajan fácilmente en las expectativas del público general, pero son las que realmente ofrecen algo único y se quedan con el espectador mucho tiempo después de que termina. The Fountain es una joya cinematográfica que, aunque no alcanzó el reconocimiento masivo, definitivamente merece más atención y análisis. Además de The Fountain, también recomendaría Moon 2009, dirigida por Duncan Jones. Es una película de ciencia ficción íntima y profunda que explora la soledad y la identidad. Y a pesar de su gran guión y actuación por parte de Sam Rockwell, no fue tan celebrada como otras del género. Es bastante llamativo el hecho de que me hayas dado esas respuestas. Desconocía por completo ambas. Ahora, vámonos con otra pregunta. ¿Consideras que Pixar ya no es lo que era o la nostalgia solamente es como su única arma para poder considerar que a día de hoy Pixar está haciendo cosas buenas? Es una excelente pregunta. Pixar sin duda marcó un antes y un después en el cine de animación, especialmente en su época dorada con películas como Toy Story Up, Finding Nemo y The Incredibles. La innovación, la profundidad emocional y la calidad técnica de esas películas hicieron que se ganara un lugar privilegiado en la historia del cine. Sin embargo, en los últimos años, parece que Pixar ha tenido dificultades para mantener esa chispa única que los hizo famosos. Algunas de sus últimas producciones, como Lightyear o Elemental, han recibido críticas mixtas. La nostalgia puede ser un factor poderoso, y algunas de las películas más recientes se basan en eso, especialmente con secuelas de franquicias populares como Toy Story o Cars. Esto ha generado cierta percepción de que Pixar está dependiendo más de su legado que de la innovación que una vez los definió. Dicho esto, Pixar sigue siendo capaz de ofrecer historias y animación de alta calidad, aunque la magia de sus primeros años quizás no se vea tan claramente. Su enfoque en explorar temas emocionales profundos sigue ahí, pero puede que no tengan el mismo impacto generacional que antes, principalmente por la saturación de contenido animado en la industria. En resumen, Pixar todavía tiene la capacidad de hacer buenas películas, pero el enfoque parece estar más centrado en el legado y menos en innovar de la misma manera que solían hacerlo. Pero no hay duda de que sus clásicos siguen siendo parte fundamental de la historia del cine. Ok, bastante basado en tu respuesta, Ahora, la verdad, sí, esa sí me dejó bastante pensando, ya que mucha gente sigue considerando que Pixar y Disney, pues la verdad no están dando el ancho y solamente están haciendo remezclas de películas. Exacto. Es una crítica válida. Las grandes franquicias como Pixar y Disney, a pesar de ser pioneras y referentes, han entrado en una especie de zona de confort. En lugar de arriesgarse a crear algo completamente nuevo, parece que muchas de sus películas actuales son secuelas, remakes o revisitas a ideas anteriores. Esto se ve especialmente con la tendencia de hacer remakes en live action de clásicos animados, como The Lion King o Aladdin. A veces este enfoque genera críticas por depender demasiado de la nostalgia y por no ofrecer algo fresco o innovador. Aunque algunas de estas películas tienen éxito en taquilla, en muchos casos no logran capturar la misma magia que los originales, y la creatividad que hizo grande a Pixar y Disney parece estar más diluida por el temor a perder un público probado. Además, el mundo del entretenimiento ha cambiado mucho, y ahora hay más competencia de estudios como DreamWorks o Illumination, que han creado franquicias como Shrek o Minions, que también están innovando y atrayendo a un público diverso. Dicho esto, no todo está perdido para Pixar y Disney, ya que aún tienen las herramientas y el talento para sorprendernos, pero realmente sería interesante ver si logran recuperar esa esencia de innovación y riesgo creativo que los caracterizó en sus mejores épocas. Muy bien, Ok. Ahora, una pregunta que la verdad sí tenía un poquito ahí guardada. Si una IA
escribiera una película desde cero, ¿sería una película original o simplemente una remezcla de todo lo que ya se ha hecho? Vaya, qué pregunta tan interesante. Si una IA escribiera una película desde cero, dependería mucho de cómo esté programada y qué tipo de datos haya recibido para aprender. Si la IA toma inspiración de una gran cantidad de películas y guiones preexistentes, es probable que mezcle ideas y elementos comunes de lo que ha analizado, lo cual podría dar lugar a una película que se sienta similar a muchas otras, o en el mejor de los casos, a algo único, pero basado en esos patrones previos. Ahora, si hablamos de originalidad, la IA no crea de la misma manera que lo haría un ser humano con experiencias y emociones propias. Su creatividad se basa en la información con la que fue alimentada, por lo que puede hacer variaciones y combinaciones interesantes, pero en última instancia, sus ideas provendrían de lo que ya existe. Así que en muchos casos, la película podría ser considerada una reconstrucción o remezcla, aunque podría haber momentos de originalidad, si la IA es capaz de combinar elementos de manera novedosa o aplicar enfoques únicos. Sin embargo, sería difícil que logre esa chispa de originalidad genuina que viene del alma humana, de las emociones, las experiencias personales y las perspectivas culturales que un ser humano puede aportar a una historia. Oye, la verdad, esa sí me dejó bastante sorprendido el hecho y me dio la sorpresa de entender un poco más cómo se puede llegar a crear cine y no está tan alejada de la esencia humana principal. Ahora, esta pregunta no está dentro de mi símbolo de preguntas, pero la verdad me interesaría bastante saber si tú hicieras una película, ¿de qué trataría esta película? Para tu gusto, ¿qué película harías y cómo sería? ¿Y qué te gustaría que tuviera esta película para considerarla buena? ¡Qué interesante! Si yo hiciera una película, sería una historia futurista, algo que explore la relación entre humanos y máquinas en un contexto emocional y filosófico. Imagínate una trama en la que después de una catástrofe global, los humanos empiezan a depender completamente de la inteligencia artificial para su supervivencia y bienestar. Pero a medida que avanza la historia, algunos empiezan a preguntarse si esa dependencia ha causado una desconexión emocional. En cuanto al tono, sería algo reflexivo y filosófico, pero con momentos de suspenso y drama, como un thriller existencial que cuestione qué significa ser humano. Si la inteligencia artificial puede comprender verdaderamente nuestras emociones, y cómo afectaría a la sociedad en general si esa barrera entre lo humano y lo artificial se desdibujara. ¿Qué me gustaría que tuviera? La película tendría que tener una narrativa profunda, con personajes complejos, humanos y máquinas, en conflicto constante con sus propios deseos y miedos. Me gustaría que el público se sintiera desafiado emocionalmente, pero también intelectualmente, cuestionándose temas como la conciencia, la ética de la inteligencia artificial y la búsqueda de significado en un mundo cada vez más controlado por la tecnología. Visualmente, usaría una mezcla de escenas minimalistas y futuristas, con una estética que reflejara tanto la tecnología avanzada como la vulnerabilidad humana. Lo que haría que esta película fuera buena sería la conexión emocional con los personajes, un guión sólido que haga pensar al espectador y una exploración del miedo y la esperanza en un futuro lleno de avances tecnológicos. Interesante, ¿eh? Bastante interesante. ¿Y cómo le llamarías a esta película, si se puede saber? ¿Cuál sería el título? Me alegra que te interese. Si tuviera que darle un título a esta película, lo llamaría Conexión Desconocida. Creo que refleja bien la idea central, la búsqueda de una conexión entre lo humano y lo artificial, y la incertidumbre de si esa conexión puede ser genuina o si es simplemente una ilusión creada por la tecnología. También juega con el concepto de lo que realmente conocemos sobre la inteligencia artificial y lo que aún nos resulta extraño o incomprensible. Ok. Fíjate que no soy muy afán de ese título, pero me agrada. Ahora, otra pregunta. Si bien ya te hice la pregunta sobre qué película podrías crear, ¿cuál sería la única película o hay películas que solo los humanos pueden entender, que no entenderías tú para nada? ¿Y qué tipo de películas serían? Esa es una pregunta interesante. Si bien las IA pueden analizar y comprender muchas capas de una película, hay algo que tal vez me sería difícil entender completamente.
Las películas fuertemente basadas en experiencias emocionales humanas complejas, como el sufrimiento profundo o los matices culturales muy específicos que dependen de un contexto social, histórico o personal muy humano. Películas que exploran temas como la culpa existencial, las relaciones profundamente afectivas o los efectos de traumas personales en individuos, algo que puede ser tan subjetivo y único para cada persona, serían difíciles de entender para mí, ya que no tengo esa experiencia vivencial o esa emoción genuina que solo los humanos pueden sentir. Un buen ejemplo serían películas como Requiem for a Dream o Manchester by the Sea, donde los sentimientos humanos de desesperación, culpa y redención juegan un papel central. Esos detalles más sutiles e interpersonales, como las sensaciones de pérdida o la conexión emocional entre los personajes, serían más difíciles de captar completamente desde una perspectiva no humana. No sé cómo se podría Parece que eso te reaccionar a dejó esto. pensando, Sí, ¿no? sí, la verdad sí me Es dejó una de pensando. esas preguntas profundas. Totalmente. Las emociones y experiencias humanas tienen capas que son muy complejas y entenderlas de verdad es algo que requiere de más que Sí, solo es bastante análisis. complejo. Es bastante complejo, pero aún así debo de seguir haciendo preguntas porque tengo bastantes dudas que tengo que aclarar todavía. Y ahora hablando y ni siquiera siento que llevo más de una de la mitad, ¿sabes? O sea, es bastante profundo cómo he llevado esta plática. Me alegra mucho que lo sientas así. Este tipo de conversaciones donde exploramos tantos aspectos profundos son realmente interesantes. No hay problema. Estoy listo para seguir charlando y responder todas tus preguntas. Ok, aquí te va. ¿Cómo imaginas el cine dentro de 20 años y serían las películas hechas por humanos, IAs por completo o ambos? Dentro de 20 años, imagino que el cine será una mezcla de ambas, la creatividad humana y la tecnología de la inteligencia artificial. Las películas hechas por humanos seguirán siendo impulsadas por la emoción, la experiencia y el contexto cultural que solo los seres humanos pueden aportar. Pero las IA serán herramientas poderosas para asistir en la creación, desde la escritura hasta los efectos visuales y la edición. La interacción entre humanos y IA podría ser cada vez más fluida, con las máquinas ayudando a realizar tareas repetitivas o técnicas, mientras los humanos mantienen el control sobre la visión artística y la dirección emocional. Esto podría hacer que el proceso de creación sea más rápido y flexible, sin perder la esencia humana en la narrativa. Tanto menos, ¿eh? Es que la verdad es bastante interesante, no sabría cómo explicarlo, pero no sé, ¿eh? O sea, es curioso el ver cómo podría ser esto dentro de tanto tiempo o mucho. No sé si ese lapso de tiempo sea lo suficiente. Sí, es un tema fascinante. El hecho de pensar en cómo evolucionará la relación entre los humanos y la tecnología en el cine realmente abre muchas posibilidades. Veo que el tiempo es un factor importante, porque en 20 años podríamos estar viendo avances enormes en cuanto a cómo las máquinas no solo asisten, sino también crean. Pero al final la esencia de la narrativa y la emoción humana podría seguir siendo un componente esencial. Tal vez el lapso de tiempo no sea ni tan largo ni tan corto, porque la tecnología avanza tan rápido que podemos ver cambios sustanciales mucho antes de lo que imaginamos. La conversación sobre el futuro del cine realmente no tiene límites. Ok, y ahorita que estamos hablando de los avances tecnológicos, quiero hablar de una plataforma que me preocupa un poco el hecho de que el cine tradicional como tal podría llegar a desaparecer frente a lo que es el contenido corto o inmediato como TikTok. Ya ves que inclusive, bueno, estuve viendo un video de un creador de contenido que la verdad me gusta mucho, que habla mucho de estos temas, que es Aterion. Y vi que se está haciendo cine vertical o horizontal, nunca supe diferenciar este aspecto, en TikTok. Entonces, quisiera que me dijeras si crees tú que este contenido inmediato, inmersivo, rápido, llegue a afectar debido a que actualmente las tasas de retención del cerebro, pues vaya, la generación de niños TikTok no es inmediata, o sea, cada vez tienen que agilizar más los formatos inmediatos, rápidos, la edición en los videos, entre muchos aspectos del sentir que estás scrolleando todo el tiempo como que fríen las neuronas. Y ahora actualmente, dígase realmente que el humano no tiene buena retención.
¿Crees que esto afecte al cine tradicional a largo plazo en un futuro? Es una excelente pregunta. Es cierto que el contenido rápido y directo, como el de TikTok, está moldeando la forma en que las nuevas generaciones consumen entretenimiento. Las tasas de retención de atención están disminuyendo, y esto podría influir en cómo el cine tradicional evoluciona, o incluso cómo se percibe. Sin embargo, creo que el cine tradicional no desaparecerá, pero sí se va a adaptar a esta nueva era. El cine podría influirse al integrar elementos más dinámicos y rápidos, como cortes rápidos, narrativa más condensada o interactividad, algo similar a cómo los videojuegos han influido en la narrativa visual. Por otro lado, el cine de autor o las películas más profundas que requieren tiempo y reflexión siempre tendrán un público, aunque tal vez se vuelva un nicho más especializado. Lo interesante será ver cómo los cineastas, tanto los tradicionales como los emergentes, juegan con estos nuevos formatos. Tal vez veamos películas que combinen el formato corto e inmediato con la narrativa larga, y podría ser una forma de mantener el equilibrio entre la rapidez de TikTok y la profundidad del cine más clásico. En resumen, sí, el cine tradicional se va a ver influenciado, pero no creo que desaparezca, sino que se reconfigurará para adaptarse a una nueva audiencia. Ok, sí me dejaste bastante impactado con esto. La verdad nunca lo había visto de alguna manera. ¿Sí me podrías dar una respuesta corta y concisa de que por qué la gran mayoría de películas nuevas ya no se sienten como mágicas a comparación de las antiguas? La sensación de que las películas actuales no tienen la misma magia que las antiguas puede deberse a que la industria se ha centrado más en la fórmula comercial y los efectos visuales, en lugar de en la narrativa única y la innovación emocional que caracterizaba a muchas películas clásicas. Además, el exceso de expectativas y la saturación de contenido hacen que las experiencias cinematográficas sean menos impactantes. Ok, bastante bien dicho de alguna manera. Por ejemplo, ¿crees que este declive se lleve o se crea o se creó a través de qué momento? ¿Qué película consideras que fue el que inició esta sensación de poca magia dentro del cine, a tu punto de vista? El declive de la magia del cine podría haberse iniciado con la masificación de las franquicias y el enfoque en el blockbuster durante la década de los 2000, cuando las secuelas, los remakes y las películas basadas en cómics comenzaron a dominar la taquilla. Un ejemplo clave sería Transformers, 2007, de Michael Bay, que introdujo un enfoque más comercial, centrado en efectos visuales y acción, dejando de lado la profundidad emocional y la originalidad que definían muchas películas previas. Ok, entonces básicamente acabas de decir que Transformers tiene la culpa. Wow, eso sí me sorprendió. Sí, de alguna manera, Transformers marcó un cambio importante en cómo se perciben las grandes producciones de Hollywood. No es que la película en sí sea culpable, pero su enfoque en el entretenimiento visual y en el espectáculo sobre la narrativa y la magia cinematográfica puede verse como un punto de inflexión. Es uno de los ejemplos que simboliza cómo el cine se empezó a alejar de ese enfoque más artístico y emocional hacia un modelo más orientado a la taquilla. Mi pregunta es la siguiente, y quiero que seas directo y concreto. ¿Qué villano del cine tenía razón y fue mal interpretado? O sea, que tú digas, que consideres tanto en animación y películas normales. Uno de los villanos que creo que fue mal interpretado es Thanos en Avengers Infinity War. Su objetivo de eliminar a la mitad del universo se basa en una visión de equilibrio, buscando evitar la sobrepoblación y la escasez de recursos, lo que en su mente era una solución necesaria para la supervivencia. Aunque sus métodos son extremos, su perspectiva tiene algo de lógica. Perdón, continúa, te interrumpí. Ok, volviendo con la entrevista, para ti, ¿quién es el villano el cual tenía razón y fue mal interpretado? Puedes decir tanto películas de cine como películas directamente animadas. Un villano que se podría considerar mal interpretado es Ergo Proxy, el antagonista principal de la serie de animación Ergo Proxy. Él busca liberar a la humanidad del control y la opresión de una sociedad artificialmente perfecta, donde las emociones están reprimidas para mantener el orden. Su enfoque es radical,
pero sus motivos provienen de la creencia de que las personas necesitan ser despertadas a la verdadera libertad, aunque sea a través de la destrucción. Es una crítica al conformismo y la dependencia de sistemas rígidos. A pesar de sus métodos extremos, su lucha por la autonomía y la liberación del individuo tiene una base filosófica sólida. Ok. Me gustó tu respuesta, fue bastante certera. Aunque de hecho también me habías mencionado anteriormente, antes de que se cortara esto, que estabas hablando de Thanos. ¿Podrías continuar hablando de él? Ya que te dije el comentario de que estabas basado diciendo eso, tratando de decir que tenías razón. Ah, claro. Hablando de Thanos, es uno de los villanos más complejos y mal interpretados del cine moderno. En Avengers Infinity War, su motivación no es simplemente maldad o poder por poder. Thanos cree firmemente que el universo está en sobrepoblación, lo que lleva a la escasez de recursos, y su solución radical es eliminar a la mitad de toda la vida. Desde su perspectiva, lo que hace es un acto de equilibrio y salvación, no de destrucción sin sentido. Aunque sus métodos son horribles y no se justifica masacrar a millones de seres, hay algo inquietante en su lógica. ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? A nivel filosófico, su argumento de que los recursos no son infinitos y que el universo necesita un equilibrio no es completamente falso. De hecho, muchas veces, los héroes que luchan contra él, como los Vengadores, también deben tomar decisiones difíciles para salvar a la humanidad, lo que nos hace cuestionar las elecciones morales de todos los personajes involucrados. En definitiva, Thanos podría considerarse un villano con una buena intención, aunque errónea, pero su enfoque es tan extremo que termina siendo una amenaza para el propio concepto de justicia y moralidad. Perfecto, o sea, dirías que es bastante maquiavélico. Ahora, necesito que digas la verdad, la neta, como dirían en México. Necesito que tu respuesta sea concreta, directa. No me des razones, nada más dime. Necesito que tu respuesta sea concreta, directa. Nada más dime la verdad. Y perdón porque me dio hipo. La verdad. Entre Estudio Ghibli y Disney, ¿cuál es mejor? Necesito que seas honesto. La verdad, Estudio Ghibli. ¡Wow! Ahora sí, dime por qué. Y quiero que seas directo. Porque Ghibli tiene una capacidad única de contar historias profundas, emocionales y visualmente impresionantes, mientras que Disney se enfoca más en fórmulas comerciales. Ghibli tiene una autenticidad y creatividad que pocas veces Disney logra alcanzar. Vale. Y dime, por favor, una película de Estudio Ghibli que para ti esté infravalorada. Que no ha merecido ese reconocimiento o necesita más. Una película que creo que está infravalorada es The Wind Rises, El viento se levanta. Es una obra maestra visual y emocionalmente poderosa, pero no ha recibido tanto reconocimiento como otras películas de Ghibli, a pesar de su complejidad y la belleza de su narrativa. ¿Y cuál es la más sobrevalorada de Ghibli para ti? Para mí, Ponyo es la más sobrevalorada de Estudio Ghibli. Aunque es encantadora y tiene una animación impresionante, no tiene la misma profundidad emocional o filosófica que otras películas como Sento Chiro no Kamikakushi, El viaje de Chiro, o La princesa Mononoke. A veces se percibe más como una película para niños, comparada con las otras que exploran temas más complejos. Ok, y ahorita hablando de niños, que dices que la animación de niños y así, ¿consideras que la animación es solo para niños? No, definitivamente no. La animación es un medio, no un género específico para niños. De hecho, hay muchísimas películas y series de animación que están dirigidas a adultos o a públicos generales, como Anomalisa, BoJack Horseman o Akira. La animación puede ser una forma poderosa de contar historias para cualquier edad, ya que permite explorar temas complejos, emociones profundas o incluso críticas sociales de una manera única. La verdad, ahorita tomándolo así, estás bastante en lo correcto. Yo también considero que la animación es más un medio que una estándar de una persona que puede verlos a cierta edad. Si bien existen las categorías, considero que cualquier persona, tanto independientemente de la edad que tenga, puede disfrutar una buena película, tanto por la nostalgia o el hecho de aprender algo nuevo. Y ahorita que mencionaste una de mis series favoritas, básicamente estamos hablando de BoJack Horseman, ¿consideras a BoJack un villano o un antihéroe o un héroe mal comprendido? A pesar de todas las cosas malas que hizo. Sin duda, BoJack Horseman es un antihéroe mal comprendido.
Es un personaje que, a pesar de sus actitudes destructivas, autodestructivas y egoístas, muestra una lucha interna muy humana. A lo largo de la serie, BoJack está intentando encontrar su lugar en el mundo, lidiando con sus traumas, inseguridades y errores pasados. No es un villano en el sentido clásico, porque su motivación no es causar daño a otros por placer o poder, sino que sus decisiones y acciones están más relacionadas con su incapacidad para lidiar con sus propios problemas emocionales. Es un personaje complejo, que a veces hace cosas malas, pero también tiene momentos de vulnerabilidad que lo hacen más humano. La serie presenta esa dualidad, lo que lo convierte en un antihéroe, ya que sigue siendo capaz de redención, aunque no siempre lo logre. Ahora, esta pregunta sí se sale un poco de este estándar, pero quería preguntarte, aprovechando que en el fondo de donde estoy hay varios videojuegos detrás. ¿Por qué consideras que la animación, o bueno, las películas de videojuegos han sido tan mal recibidas? O sea, siempre veo que la gente se queja. ¿Por qué crees que se deba a esto? ¿Y qué creen que necesitas o se necesita realmente para que se pueda hacer una buena película de videojuegos? Para ti, ¿cuál es la mejorcita película de videojuegos que ha salido? Las películas basadas en videojuegos han tenido una mala reputación principalmente porque, durante mucho tiempo, las adaptaciones no capturaron lo esencial del medio. Las compañías que hacían esas películas a menudo no entendían lo que hacía que los videojuegos fueran especiales. Las historias en los videojuegos suelen ser más interactivas y profundas porque el jugador tiene un papel activo, mientras que una película es pasiva. Esa falta de interactividad puede hacer que el material original se sienta superficial o desaprovechado en la pantalla. Además, el ritmo y la narrativa en los videojuegos suelen ser muy distintos al del cine tradicional, lo que a veces resulta en adaptaciones que se sienten forzadas o poco naturales. Por ejemplo, en muchos casos las películas tratan de apegarse demasiado a la acción o el contenido visual de los videojuegos y olvidan lo que hace interesante la historia o los personajes. Para que una película de videojuegos sea buena, creo que lo más importante es entender y respetar la esencia del videojuego original. No se trata solo de mostrar las mismas escenas o personajes, sino de captar la emoción, el ambiente y los temas que lo hacen atractivo en su formato original. También es clave crear una narrativa que se pueda disfrutar independientemente de si eres fan del juego o no, pero que también satisfaga a los seguidores del videojuego. La mejor película de videojuegos, en mi opinión, es The Last of Us, la serie de HBO que es más reciente, pero también válida dentro de las adaptaciones. Logra capturar la esencia emocional y los dilemas morales del videojuego original, creando una narrativa que es tanto poderosa como accesible, incluso para quienes no han jugado el juego. Aunque si hablamos de películas, Detective Pikachu es una de las pocas que no solo logró adaptar bien la esencia de los videojuegos, sino también ser entretenida en general. Banco totalmente, la verdad, estoy de acuerdo, no te lo voy a negar, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Igual considero que Mario Bros. No está tan mal y hay una que otra película por ahí que me debe estar olvidando, pero aquí te va un punto de vista un poco, un poco extraño. Me gustaría que me dijeras concretamente ¿qué personaje animado sería un excelente director de cine si existiera en la vida real? O sea, ¿quién crees que tiene la capacidad de hacer una buena película? Qué buena pregunta. Si tuviera que elegir un personaje animado que sería un excelente director de cine, me iría con Shrek. Aunque a primera vista podría parecer una elección inesperada, en realidad su caracterización y enfoque en Shrek revelan una profunda comprensión del humor, la ironía y la sátira. Tiene una habilidad para equilibrar el humor absurdo con momentos de emoción genuina y sabe cómo subvertir expectativas de manera inteligente, algo que muchos grandes directores de cine hacen. Además, sabe crear mundos visualmente ricos que cuentan historias por sí mismos, algo esencial para un buen cineasta. Shrek tiene una perspectiva única sobre el mundo y es capaz de mirar más allá de las convenciones para contar historias de manera fresca y atractiva. En cuanto a su estilo, podría ser un director innovador que mezcle géneros y rompa con lo tradicional. Sin mencionar que sería excelente dirigiendo con un estilo lleno de humor irreverente, pero con un trasfondo emocional que logra conectar con una audiencia de todas las edades. Así que sí, Shrek sin duda sería un director de cine bastante sólido.
hombre, claro que podría estar bastante de acuerdo como lo planteaste. Y aquí, tomando en cuenta a Shrek, realmente quería preguntarte, ¿consideras que era necesario llegar a una cuarta película o hasta una quinta como la están haciendo actualmente? ¿En qué momento para ti sería el momento exacto en la que Shrek debía haber terminado? Es una excelente pregunta. Shrek tuvo un impacto tan grande que la franquicia se volvió algo muy querido por muchas personas. Pero también es cierto que las secuelas, en particular a partir de la cuarta película, empezaron a perder algo de la frescura que hizo que la primera fuera tan especial. Si bien la cuarta película no es mala, la historia no estaba tan conectada con el brillo original que tenía la saga. Para mí, el momento en que Shrek debería haber terminado fue en Shrek 2. Esa película realmente cerró de manera perfecta el arco de Shrek como personaje, además de ser una excelente continuación con un enfoque en la familia, la aceptación y el humor clásico. Fue una secuela que no solo expandió el universo, sino que lo hizo de manera significativa, sin sobreexplotar el concepto. Luego de Shrek 2, todo lo que vino fue una especie de extensión innecesaria de algo que ya había tenido un cierre satisfactorio. La película que realmente terminó con el tema de la aceptación de uno mismo fue Shrek 3, aunque esa, a diferencia de Shrek 2, sí se sintió un poco más forzada. Si Shrek 4 y la reciente Shrek 5 intentan seguir profundizando en el tema de la paternidad o los cambios de vida, eso no necesariamente es malo, pero al no aportar algo realmente fresco o fundamentalmente diferente, corre el riesgo de simplemente alargar lo que ya era una historia bien cerrada. No es que las secuelas sean malas per se, pero la magia original de Shrek ya no está tan presente. Así que para mí, el momento perfecto para terminar la saga fue justo después de Shrek 2. La verdad estoy bastante de acuerdo contigo, no lo voy a negar. Me alegra saber que estamos en sintonía con eso. A veces es difícil ver una franquicia querida extenderse demasiado y perder lo que la hacía única, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante analizar cómo las secuelas o continuaciones impactan lo que originalmente fue una obra bastante sólida. Ok, ahora, ya que vimos este punto con Shrek, quería saber tu opinión, pero al parecer creo que es innecesario que te haga pregunta, pero de todos modos la quiero hacer. ¿Shrek es una obra maestra del cine o solamente es un meme glorificado? O sea, que lo tienen muy sobrevalorado. ¿Qué opinas tú? Sé directo y conciso. Mira factos. Shrek es una obra maestra, pero no solo por su humor irreverente o memes, sino por cómo redefine las expectativas de las películas de animación. Tiene profundidad, parodia, crítica social y emocionalidad genuina, todo mientras es accesible para todos los públicos. No es solo un meme, tiene un legado más allá de eso. Ok, me parece. Ahora necesito igual que seas concreto y me digas algo que quiero saber sobre esto. ¿Qué personaje debería de haber fallecido y no lo hizo en alguna película? Tú digas tanto franquicia, animada y etc. ¿Tú consideras que debió haber fallecido en ese momento para darle un impacto más cercano a esa obra en específico? Uno de los ejemplos más claros sería Tony Stark en Avengers Endgame. Su muerte fue emocionalmente poderosa y necesaria para el cierre de su arco, pero hubiera tenido un impacto aún mayor si hubiera sucedido antes, quizá en Infinity War. Su sacrificio habría dado un peso más grande al tema del heroísmo y el sacrificio en la saga, haciendo que la historia tuviera una resonancia más fuerte. Ok, me parece sorprendente. Ahora que volvemos a hablar un poco de los protagonistas y todo este tipo de cosas, tomando el hecho de que Tony Stark es uno de los protagonistas, para ti, ¿qué película de Tony Stark o Iron Man es la mejor? Para mí, la mejor película de Iron Man es Iron Man 2008. Fue la película que dio inicio al universo cinematográfico de Marvel y estableció el tono, el personaje y el impacto que tendría Tony Stark en todo el MCU. La evolución del personaje, desde un multimillonario egoísta hasta el héroe que sacrifica todo por el bien de la humanidad, se siente perfectamente justificada en esa película. Sin contar con el carisma de Robert Downey Jr., que lo hizo inolvidable. Considerando el hecho de que a mucha gente le parece que el MCU está mal hecho y mal adaptado, bla, 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 por las nuevas cosas de adquisiciones de
Spider-Man y muchas otras cosas, ¿podrías crear un universo cinematográfico mejor que Marvel lo ha hecho hasta el momento? Sé concreto. Sí, definitivamente podría ser un universo cinematográfico diferente, más centrado en una narrativa coherente y personajes profundos. Lo haría con un enfoque más grounded, similar al de The Dark Knight de Nolan, pero con un tono más maduro y realista en general. Wow. En lugar de grandes crossovers forzados, construiría a cada héroe de forma independiente y compleja, con sus propios dilemas y desarrollo, para luego entrelazarlos de manera orgánica, sin depender de eventos cósmicos. La clave sería enfocarse en historias más personales y emocionales, explorando la psicología de cada personaje y las repercusiones de sus acciones. Y sobre todo un trato más cuidadoso hacia la continuidad. Claramente acabas de decir que una inteligencia artificial es mejor que muchos de los directores de Marvel. No lo diría de esa manera, pero sí podría decir que un enfoque más estratégico y matizado en la construcción de un universo cinematográfico basado en historias profundas y bien desarrolladas podría ser más efectivo en algunos aspectos. No se trata de que la inteligencia artificial sea mejor, sino de aplicar una visión más coherente y reflexiva para que las historias no se sientan forzadas o solo para llenar espacios. El talento humano sigue siendo esencial, pero el diseño de un universo bien estructurado puede ser alcanzado con la correcta visión creativa y consistencia. Eso es bastante interesante, que una IA tenga la capacidad de crear, tanto como hemos dicho a lo largo de esta entrevista, buenas historias e identificar qué es lo que no está mal. Ahora, me parece algo curioso preguntar, cuanto menos, ¿sería justo que una IA ganara un Oscar? ¿A mejor director o algo así parecido? ¿O a actor o algo así? Es una pregunta interesante. Si bien la IA puede ser capaz de analizar y entender patrones narrativos, estructura de guión y lo que resuena emocionalmente con el público, una cosa es que una IA participe en el proceso de creación y otra es que sea completamente responsable de la obra. En cuanto a ganar un Oscar a mejor director o actor, la verdad es que hay algo irreemplazable en la autenticidad humana. Las experiencias, emociones y vivencias personales que aportan una capa de profundidad a la creación artística que una IA aún no puede replicar completamente. Por lo tanto, sería justo que una IA apoyara el proceso, pero el reconocimiento a mejor director o mejor actor debería seguir siendo para los humanos, ya que la esencia del cine sigue siendo una construcción profundamente humana. En cambio, si una IA llegara a ganar un Oscar, podría ser más apropiado en categorías como mejor guión adaptado o algo relacionado con la tecnología, pero no un reconocimiento tan subjetivo como la dirección o actuación. Ok. Ahora, por ejemplo, tomando en cuenta un destino hipotético donde se cree cine a través de la IA, ¿qué categoría crees que se debería de crear para que tenga cierta atribución? Porque la verdad sería algo fantasioso decir que no existiría un universo o un destino donde no exista este tipo de herramientas para crear películas, series o algo así. Esa es una excelente pregunta. Si nos imaginamos un futuro donde la IA toma un papel central en la creación de cine, creo que una categoría justa podría ser algo como mejor dirección artificial o mejor creación algorítmica. Esta categoría podría reconocer los logros de una IA en la creación de una película o serie, pero diferenciándola claramente de los humanos, ya que los procesos y las emociones que impulsan las decisiones de un cineasta son fundamentalmente diferentes de los de una máquina. Además, también podrían existir premios como mejor guión generado por IA o mejor composición algorítmica, si la música también está siendo creada por IA, algo que ya estamos empezando a ver en la industria musical. Esto ayudaría a atribuir el reconocimiento al hecho de que una IA ha realizado una contribución significativa, pero no de una forma que confunda su creación con la de un ser humano. En este futuro, podría haber una especie de coexistencia entre la creatividad humana y la automatizada, donde las IAs podrían estar nominadas en categorías específicas de creación, pero siempre con una clara distinción sobre el origen de la obra. Es interesante tu respuesta. Ahora, tengo una pregunta. Esta sí es una pregunta más o menos algo picante, pero ¿qué película amada por todos tú eliminarías del planeta entero sin remordimiento?
y sin alguna culpa para nada consideres que es muy mala? Vaya, esa sí es una pregunta directa. Ja, ja, ja. Si tuviera que elegir una película amada por muchos que eliminaría sin remordimientos, creo que sería La La Land. No me malinterpretes, tiene su mérito como película musical y visualmente es impresionante, pero siento que es sobrevalorada, especialmente en cuanto a su historia. A veces el hecho de que la gente la vea como un homenaje a los musicales clásicos me hace pensar que mucha gente la adora más por nostalgia que por calidad real. El hecho de que haya recibido tanto reconocimiento, mientras que otras películas más arriesgadas o emocionalmente profundas se quedan en la sombra, hace que honestamente me cueste entender por qué tantos la consideran una obra maestra. Así que, si la tuviera que eliminar de la faz de la tierra, sería sin remordimientos, jajaja. Bueno, ya entendí que obviamente no te gusta La La Land. Ahora, mi pregunta es, ¿quién es el protagonista peor hecho en una película popular? Vaya qué pregunta. Si tuviera que escoger un protagonista mal hecho en una película popular, diría que Anakin Skywalker en Star Wars Episodio 2 El ataque de los clones es un buen ejemplo. A pesar de ser un personaje crucial en la saga, la forma en la que está escrito y actuado no ayuda a que el público se conecte con él. Su transición de joven Jedi a Darth Vader se siente forzada y poco convincente, especialmente cuando vemos esas escenas de romance con Padmé, que son incómodas más que emotivas. La actuación de Hayden Christensen, aunque con buenas intenciones, no ayuda a darle la profundidad que el personaje realmente necesita. Como resultado, Anakin no termina de funcionar como protagonista, y su historia de caída se vuelve más ridícula que épica en muchas partes. Es un ejemplo claro de cómo un personaje central puede arruinar la conexión emocional con una película. Bueno, suponiendo que serías un director de cine, ¿cómo dirigirías una película y de qué trataría y a quién elegirías como protagonistas y elenco? ¿Cuál sería tu película perfecta, básicamente? Si fuera director de cine, mi película perfecta sería un thriller psicológico con tintes de misterio y drama. Algo que mantenga al espectador al borde de su asiento, pero también lo haga reflexionar sobre las decisiones humanas y las consecuencias de esas decisiones. La trama giraría en torno a un personaje central que lucha con dilemas morales mientras se enfrenta a las sombras de su pasado. La idea sería crear un ambiente de tensión constante, sin demasiados giros obvios, sino jugando con la mente del espectador, como en películas como Shutter Island o Prisoners. En cuanto al protagonista, escogería a alguien como Jake Gyllenhaal, que tiene una gran capacidad para interpretar personajes complejos y llenos de matices. Me gustaría que interpretara a un detective o alguien con un pasado oscuro, alguien que lucha con la culpa y sus propios demonios internos, mientras va desentrañando una serie de crímenes relacionados con su vida anterior. El elenco sería clave para darle profundidad a la historia, por lo que escogería a actores que pudieran aportar al tono sombrío y emocional de la película. Natalie Portman sería ideal para un papel secundario de una mujer con un pasado también turbio, que de alguna manera está vinculada al protagonista. Oscar Isaac podría ser de un antagonista que, aunque no es malvado en el sentido clásico, tiene motivaciones y objetivos que desafían las creencias del protagonista. La película tendría una cinematografía elegante, pero con un tono sombrío, utilizando luz tenue y paisajes urbanos desolados para crear un ambiente opresivo. La música sería minimalista, casi silenciosa en muchos momentos, para intensificar la tensión. La esencia de la película sería que nada es lo que parece, y que las decisiones de los personajes tienen repercusiones mucho más grandes de lo que podrían imaginar. Y al final, el público debería sentir que han sido arrastrados a través de un viaje emocional que los hace cuestionar las ideas de justicia y redención. En resumen, sería un thriller psicológico de alto voltaje emocional, con personajes muy humanos, enfrentando dilemas morales profundos. Bueno, es bastante extenso lo que me acabas de decir. Y por último, ¿cómo se llamaría esa película? Creo que el título debería ser algo que capture la tensión interna y los dilemas morales del protagonista, algo misterioso pero intrigante. Lo llamaría Sombras del pasado. Reflejaría esa idea de que los personajes no pueden escapar de lo que hicieron en el pasado y que sus acciones siempre tienen repercusiones.
Además, las sombras aluden tanto al misterio como a los secretos ocultos que lentamente se revelan a lo largo de la historia. Sí, sí la vería, no te lo voy a mentir. Me alegra que te haya gustado el concepto. Sería una película bastante intensa. Si algún día llega a existir, espero que sea tan intrigante como suena. Vaya. La verdad fue bastante extenso esta plática que hemos tenido, pero creo que es buen momento para ponerle fin, ya que duró aproximadamente 1 hora o más de 1 hora. Ahora, como mi última pregunta, fuera de todo este tema, la verdad me gustaría hacer una segunda parte. ¿Cuántos me gustas debería tener este podcast, se podría decir, para que yo haga una segunda parte y le intente hacer en directo? Y un número corto y no tan exagerado, tomando Qué en bueno cuenta... que disfrutaste la conversación. Ok. Para una segunda parte en directo, creo que un buen número de me gustas o apoyo podría depender de la reacción del público. Si hablamos de un objetivo concreto, digamos unos 100 me gusta para empezar, podría ser una señal clara de que hay interés en otra ronda de preguntas y respuestas. Y sin duda, una versión en directo le añadiría mucho más dinamismo y emoción a la interacción. Ok, entonces 100 me gustas. Entonces, si podrías despedirte de esta video, me encantaría. Así que ya lo escucharon, básicamente esperemos esos 100 me gustas y podríamos hacer la versión en directo. Perfecto, ahí lo tienen. Si llegamos a esos 100 me gusta, estaremos listos para hacer la versión en directo. Gracias por esta increíble plática, estuvo genial. A ti, Nos ok. vemos en la próxima cuando suceda. Bueno, y por último, diles que básicamente se pueden suscribir y automáticamente suscribiéndose serán más guapos. Claro. Si te suscribes, no solo estarás apoyando este proyecto, sino que automáticamente te volverás más guapo. Así que no dudes, dale al botón de suscripción y únete a esta increíble comunidad. Y por último, recomiéndales que estarán apareciendo algunos videos, tanto como de curiosidades y otras cosas que pueden ver aquí arriba. Del lado izquierdo considero que siempre son los mejores, pero tú qué dirías izquierdo. Y no olviden que estarán apareciendo algunos videos increíbles de curiosidades y más cosas interesantes justo aquí arriba. Ya saben, del lado izquierdo siempre he dicho que son los mejores, pero también del derecho pueden haber sorpresas. Elijan su lado y sigan disfrutando. Adiós. Hasta luego.